Hello everybody y buen día para todas y para todos. Tenemos el placer de entrevistar el día de hoy el padre Fernando Ponce. Padre, bienvenido. Gracias. Rector de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador y presidente de AUSJAL, la Asociación de Universidades Jesuitas de América Latina. Padre, nuevamente bienvenido a la Asamblea IAJU 2025 y por supuesto una cálida bienvenida a Colombia, a Bogotá y en el campus de la Pontificia Universidad Javeriana. Gracias además por aceptar nuestra invitación y a unirse con nosotros a esta entrevista, Padre, porque la hemos pensado con el objetivo de ofrecer reflexiones personales y algunas ideas y perspectivas sobre los compromisos que vamos a tener post-asamblea. Entonces, Padre, una primera parte vamos a ver cuáles son reflexiones y respuestas frente al discurso del Superior General, el Padre Arturo Sosa. Padre, ¿qué es lo que se ha destacado más? Buenos días. En el discurso del Padre General hay tres cosas que me han impresionado bastante, diría yo. El primero es que es un discurso que emociona. Y cuando digo que emociona, no digo que sea un discurso emotivo, sino que es un discurso que motiva. Es decir, nos recuerda que una universidad jesuita sobre todo es una misión. Está nutrida, alimentada por una misión que es la que justifica todo lo que se hace, todo lo que se es, todo lo que se busca. No estamos únicamente para formar, como decía un antiguo rector jesuita, para formar profesionales exitosos en sociedades fracasadas. El segundo punto que yo destacaría es el énfasis que pone el Padre General en la esperanza. La esperanza no solo como una creencia de que algo bueno va a pasar finalmente, sino como una actitud. Nos decía que el que tiene esperanza no solamente cree, sino también empieza a vivir como si ya estuviera en ese otro mundo mejor que sí es posible. Creo que eso es importante y eso tiene mucha utilidad para las universidades. Y el tercer elemento que yo veo destacable en el discurso del Padre General es su estructura. Comienza con el carisma, que finalmente es el fundamento de la universidad, pasa al contexto, que es el lugar que matiza, actualiza, aterriza el carisma, y pasa enseguida, no voy a decir termina, pasa enseguida al camino. Es decir, proyecta y deja abierta la universidad en un camino hacia adelante, lo cual, en mi modo de ver, tiene mucha relación con su idea de la universidad como un proyecto, algo que se lanza hacia adelante, un proyecto de transformación social. Esas serían mis tres grandes impresiones o tres elementos destacables del discurso y seguramente hay muchísimos más. Padre, muchas gracias y si podemos destacar de este discurso lo que para ti van a tener más implicaciones a nivel de región de América Latina. Bueno, esto es muy difícil separar la impresión personal de la reflexión sobre la región, pero yo diría que el aspecto motivante del discurso, que nuevamente digo, no es solo emocional en el sentido de un discurso emotivo, sino de reenviarnos a ver la universidad como una entidad al servicio de una misión mucho más grande de lo universitario. La universidad tiene las funciones sustantivas que ya conocemos, pero una universidad jesuita le da sentido a esas tres funciones sustantivas. Transformación social, servicio a los demás, podemos mencionar de varias maneras. Pero creo que esto es lo que puede estructurar el trabajo de AUSJAL. Volver sobre nuestras fuentes, retomar el gran propósito de las universidades jesuitas y reorganizarnos en función de destacar, de poner por delante el propósito misional de las universidades. Muchas gracias, Padre. Y ahora nos trasladamos a lo que es la asamblea. Y, Padre, ¿cuáles serán sus impresiones y conclusiones sobre esta experiencia de Bogotá? Padre, en su opinión, ¿a cuál de los 6 retos que estamos discutiendo ahora durante la asamblea IAJU debería darle prioridad?
Voy a empezar con una respuesta clásica, a todos, o sea, todos son prioritarios. Pero ¿qué es lo que deberíamos hacer de manera prioritaria? Es buscar la interrelación entre esos 6 retos. O sea, no vamos a afrontarlos uno por uno independientemente, sino, creo yo, buscando relaciones entre los 6 retos, porque todos son igualmente importantes. Por ejemplo, buscar la relación que puede haber entre migraciones y cambio climático, sostenibilidad ambiental, justicia socioambiental. Podemos buscar las relaciones entre democracia, atender a la democracia, trabajar por la consolidación de la democracia, trabajar por la consolidación de la democracia y la inteligencia artificial como herramienta. O sea, creo que la riqueza de estos 6 retos es que se nos presentan como líneas de trabajo que pueden y deben entrelazarse, que es, a mi modo de ver, la manera de afrontarlos dada la complejidad de la tarea que nos espera. Padre, y a propósito de esas líneas de trabajos y acciones, ¿hay algunas de su punto de vista que se deberían avanzar para concretizar las 6 o quizás solamente una, 2, algunas en específico? Así claro, luego de decir la riqueza de estos 6 retos, hay que pensar en proyectos como más concretos. Yo pienso en tres, diríamos, proyectos o 3 tareas inmediatas. El primero es fortalecer lo que diríamos el trabajo de nuestras universidades por la democracia. La democracia como forma de vivir juntos. Ahora, yo sé que en el mundo hay muchas instituciones, observatorios, centros, think tanks que trabajan la democracia. Lo propio nuestro podría ser en enfocarla desde el punto de vista de la fraternidad universal y de la amistad social, que dice la Fratelli Tutti, es decir, observar, promover la democracia desde el pensamiento social de la Iglesia. Creo que ese sería un gran aporte a todos los estudios y análisis más institucionales, más centrados en las elecciones, más centrados en las instituciones democráticas o en los valores democráticos. Esa para mí sería una tarea, una observación, un observatorio de la democracia desde la Fratelli Tutti, por ponerlo así. Una segunda tarea que me parece importante es explícitamente abrazar, contribuir, enriquecer la plataforma Laudato Si del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral del Vaticano. Es decir, el llamado que nos hace la Compañía de Jesús es colaborar en el cuidado de la casa común. Y una muy buena forma de colaborar, creo que es imperativa, es contribuir a la Iglesia en la plataforma Laudato Si con todo lo que ya hacemos, que es bastante. Entonces me refiero a colaborar en el cuidado de la casa común con la Iglesia y sus iniciativas. Y una tercera forma de ir concretizando nuestros 6 desafíos o prioridades es adoptar la metodología del aprendizaje-servicio que muchas universidades ya hemos adoptado en relación con nuestros programas distintos de liderazgo ignaciano, de formación ignaciana, en fin. Creo que ahí hay una metodología potente que nos puede a nosotros enriquecer y evidentemente potenciar. Muchas gracias nuevamente, Padre. Y ahora, para finalizar, vamos al plan estratégico de IAJU. Padre, en tu perspectiva, este plan estratégico, ¿cómo se podía concretizar a nivel de Austral, a nivel de América Latina, especialmente hablando en el corto plazo? La Asociación Mundial de Universidades Jesuitas tiene efectivamente una agenda estratégica con 4 prioridades. Ahora, miren, viendo un poco a la distancia, porque eso se elaboró hace, no sé, 1 año, 2 años, yo creo que la forma de ejecutar la agenda estratégica de la IAJU es dentro de y con las planificaciones estratégicas de las asociaciones regionales. Pienso en concreto a Austral. Es decir, Austral ya viene trabajando en su planificación y según su planificación en una cantidad de proyectos. Yo podría decir, hay más de 70 proyectos que ya están en marcha desde hace unos 6 años. Y esos proyectos, todos ellos expresan las 4 prioridades de la agenda estratégica de IAJU. Eso diría por un lado.
El segundo elemento de mi respuesta es, a corto plazo, efectivamente, estamos como Aushal preparando la planificación estratégica. Ya hemos empezado, dentro de 2 días vamos a revisar los objetivos estratégicos. En ese sentido, nuestra planificación estratégica, que empezará a ejecutarse en enero del 2026, incorporará la agenda estratégica y sus principales orientaciones. Pero quizás lo más importante para la agenda estratégica, me parece a mí, es su forma de elaborarse. ¿Sí? Yo no creo mucho en las planificaciones en cascada. Es decir, Yahoo planifica, inspira a Aushal, Aushal planifica e inspira a cada universidad. Yo creo que más bien, primero porque yo creo que esa planificación o ese esquema en cascada no es factible en la práctica porque cada universidad o asociación inicia planificaciones en tiempos distintos. Entonces, nadie espera a la institución mayor a que le envíe sus orientaciones. Pero sobre todo porque las mejores planificaciones son de abajo hacia arriba. En este sentido, creo que la agenda estratégica de Yahoo, la próxima, debería partir de 2 fuentes. Primero, del trabajo de sus distintos grupos, de sus grupos de tarea. Hay una buena cantidad de grupos de tarea que ya están haciendo cosas y de ahí deben salir insumos para la próxima agenda estratégica. Esa sería la primera fuente. Y la segunda fuente, las planificaciones de las distintas organizaciones regionales, Aushal, por ejemplo, que ya tenemos nuestras planificaciones y que pueden alimentar la agenda estratégica. Porque al revés, en la práctica no va a funcionar. Padre, muchas gracias. Ya me anticipaste casi la última pregunta que te voy a hacer. De todos estos proyectos, actividades que Aushal entonces está desarrollando y que están alineados, como bien menciona, con el plan estratégico Yahoo, ¿tú crees que hay algunos que se pueden destacar con otras para que están concretizando ya los 4 puntos del plan estratégico de Yahoo? Nuestra planificación estratégica tiene como 4 grandes prioridades y hay más de 70 proyectos. Yo diría absolutamente todos están alineados con la agenda estratégica, porque fueron hechos con anterioridad y sobre todo, y creo que esto es importante decirlo, la Yahoo, la Aushal, las universidades, todas intentamos responder a nuestro nivel a las preferencias apostólicas de la Compañía de Jesús. Entonces, finalmente nos encontramos. Y tal vez podríamos decir que la agenda estratégica de Yahoo es una especie de conjuntos de salas de reuniones, ¿no? Convergemos en temas que ya todos manejamos, pero la agenda nos ayuda a encontrarnos en estos temas que son prioritarios para todas las universidades de la Compañía de Jesús. Padre Fernando, muchísimas gracias en serio por habernos ofrecido lo que es tu visión, tus impresiones, lo que se puede destacar, sea a nivel de asamblea, sea a nivel de Red IAJU, que creo serán elementos importantísimos que nos ayudarán para las acciones de seguimiento de esta Asamblea de Bogotá. Padre, nuevamente, muchas gracias. Thank you so much. Gracias a la Pontificia Universidad Javeriana por su interés.